al igual que nuestras sensaciones de color, igual acá serán las sensaciones de frío y calor, ¿no? Al igual que las sensaciones de color, ¿no? También tenemos sensaciones de frío y calor. Un primer aspecto que merece resaltar las jóvenes y de plano, siempre inicio de esta forma, que temperatura no tiene una directa relación, mejor dicho, no son conceptualmente equivalentes temperatura y calor. A veces en nuestro lenguaje coloquial relacionamos como si fueran sinónimos estos dos términos y decimos, por ejemplo, que la temperatura mide el calor de los cuerpos. No es así. La temperatura no mide el calor de los cuerpos. ¿Ok? Entonces eso es de primer plano, por favor, como un concepto inicial que a veces está enraizado en nuestro sentido común, porque la temperatura está muy relacionada a nuestras sensaciones de frío y calor. Y como está relacionado a nuestras sensaciones de frío y calor, entonces también conceptualmente relacionamos temperatura como una medida del calor. Entonces, estoy partiendo indicando que esa definición no es correcta. Trataremos de esclarecernos entonces qué es temperatura y qué cosa es calor. Y evidentemente, si tienen relación, cuál es el grado de relación que hay entre ellos. ¿Okay? Otro aspecto que hay que darle importancia es que cuando hablamos de calor siempre decimos, no, tengo mucho calor, decimos, son expresiones coloquiales, expresiones que nos entendemos en nuestro lenguaje cotidiano, pero técnicamente no hay tal. A veces decimos, hay que dejar abierta la puerta para que entre un poco de frío. ¿Hay teoría del frío? ¿Han visto tal vez en los libros, textos de física, alguna teoría del frío? El frío es, pues no hay teoría, lo que hay es teoría del calor. ¿Pero por qué no hay teoría del frío? Porque el frío es ausencia de calor. ¿Perdón? Porque el frío solo es ausencia de calor. Vamos a desmenuzar eso con detalle. ¿Qué cosa implica pues esa sensación de frío? Entonces, por eso no hay que confundir nuestras sensaciones de frío y calor con la definición estricta de calor. Las definiciones de calor son definiciones técnicas, ¿no? Que a veces puede coincidir con nuestras sensaciones, pero a veces no. Por eso es el problema que se genera acá. Por eso la dificultad, ¿no? Entonces, en primer lugar, con una definición muy básica preliminar, vamos a indicar que la temperatura mide, ¿no?, el grado de calentamiento de un cuerpo. Es decir, está relacionando un poco a esto, a estas sensaciones que tenemos de frío y calor. Fácil. Podemos hacer un breve experimento para darnos cuenta, porque nuestras sensaciones de frío y calor a veces no nos dan una mejor información. Nuestro sensor de temperatura es el tacto. Ese es nuestro sensor de temperatura. Yo les voy a pedir, por ejemplo, que cojan de la carpeta que tienen ustedes la parte de madera y toquen la parte metálica. ¿Qué sensación tenemos de ella? La sensación que obtenemos de nuestro sensor, este es nuestro sensor, ¿es la misma? No. ¿Qué sentimos en la parte metálica? Frío. Pero en la parte madera. Tibiecito. Fíjense, jóvenes, por equilibrio térmico, la temperatura aproximada de todos los cuerpos debe ser equivalente, salvo nosotros que somos un generador de energía, ¿no? Pero en el caso de los cuerpos inertes, la madera y el metal están en contacto y lo más probable es que estén en equilibrio térmico, pero sin embargo nuestra sensación no nos da esa información. Nuestra sensación nos dice que esto parece menos temperatura, más temperatura, y esta parte metálica más frío, o sea, menos temperatura. Pero eso es falso. No es así. Por el equilibrio térmico deben tener la igual de temperatura. Fíjense cómo el
El tacto como nos informa equivocadamente. Podemos también hacer estos experimentos, los experimentos se hacen, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a tener acá agua, por ejemplo, voy a tener agua a 50 grados centígrados. Y aquí puedo tener agua, vamos a decir, a 20 grados centígrados. Si colocamos las dos manos primero a agua caliente, colocamos las dos manos en ella, ¿no? Dejamos un buen tiempo para que se equilibre con el agua y luego estas manos las colocamos a agua fría. Tendremos una sensación determinada, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar agua, por ejemplo, acá puede estar a 5 grados. Una mano colocamos acá y la otra mano a este lado. Wow. ¿Okay? O sea, uno agua más de menor temperatura y el otro agua a mayor temperatura. Ahora las dos manos colocamos acá. Mano izquierda puede ser esta, derecha, o izquierda y derecha. La mano nos dará la misma información de la temperatura esta del agua acá. La derecha, ¿qué información me dará? Caliente. Me dará más frío. Y la mano que estaba en 5 grados, Caliente. Entonces, ¿cuál es la verdadera temperatura esta? Si era 20. Por eso es que no podemos confiarnos en nuestras sensaciones. La sensación nos puede dar una información distorsionada. Digo, nos puede, pero mucho nos sirve. Esa sensación del cerebro de frío y calor es un mecanismo de defensa del cuerpo humano. ¿Qué pasará si no tuviéramos ese mecanismo de defensa? Si no tuviera esa necesidad de reconocer frío y calor. Tomáramos una vara al rojo vivo, agarra al rojo vivo, esa sensación de calor nos hace reaccionar para protegernos. ¿Qué pasará si no habría esa sensación? No me estaría agarrando, sin sentir nada hasta que se chamusque la mancha, y no es así. Esas sensaciones de frío y calor son sensaciones esenciales desarrolladas por la evolución del humano para protegerse de la piel. De esa manera nos hemos protegido. Son mecanismos de defensa del organismo. ¿Ok? Entonces, para poder entender este concepto de temperatura, este es un concepto todavía preliminar, un concepto, digamos, casi básico. Nos mide el grado de calentamiento, es decir, qué tan caliente está o menos caliente un cuerpo. ¿No? Pero no podemos confiarnos pues, en este grado de calentamiento por las activaciones que estamos realizando. De ahí que nos vamos a basar acá en esta teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular de la sustancia. Esta es una de las teorías fundamentales de la naturaleza, que ahora puede no llamarnos mucho la atención porque ya estamos acostumbrados a algunos postulados de este principio. ¿No? En su momento, jóvenes, esta es una de las teorías revolucionarias del conocimiento del ser humano. ¿No? Algunos, por ejemplo, plantean, ¿qué pasaría si hubiera un cataclismo en la Tierra? ¿Qué debería quedar de conocimiento de todo lo que el hombre ha descubierto si estuviera un cataclismo? Y algunos físicos sostienen que de las teorías que debe quedar sería esta la primera. Esta es la teoría, repito, para nosotros ya no nos llama mucho la atención porque ahorita al plantearla van a recordar que ya casi está en nuestra memoria, ¿verdad? ¿Qué nos plantea esta teoría? Básicamente tres postulados. El primero, que la naturaleza tiene una estructura granular. O sea, la naturaleza tiene una estructura granular, se dice. Es decir, puedo decir de otra manera, la naturaleza está cuantizada. La naturaleza no es un continuo. Cuando decimos tiene una estructura granular es como si estuviera formado por pequeños granos elementales. ¿Y quiénes son esos granos elementales? Los átomos. ¿No? Eso, repito, pues ahora no nos llama la atención porque ya desde pequeñitos nos han dado esta idea, ¿no? Que toda la naturaleza tiene esta estructura granular
puedo decir también que está cuantizada. ¿Y quiénes son esos elementos? Está cuantizada en átomos, moléculas, ¿no? Son esas partículas. El segundo postulado importante acá, o sea, primero hay que reconocer nuestra naturaleza, está formada, o sea, ya así hablando de manera más práctica, está formada de átomos y moléculas. De la manera como estos átomos y moléculas se asocian, dan lugar a las distintas propiedades de la naturaleza. Unos son sólidos, otros son gases, otros son líquidos. Y de la manera como se asocian en los sólidos, como el acero, que son más elásticos y menos elásticos, soportan más esfuerzo de corte, menos esfuerzo de corte. Todo eso tiene que ver de la manera como los átomos están asociados unos a otros. ¿Okay? El otro postulado importante de esta teoría es que estas partículas no están quietas, que existe lo que se llama, ¿no?, el movimiento térmico. O sea, estas partículas, las partículas a las que estamos haciendo referencia, átomos, moléculas, están en movimiento. Esencialmente se dice así, movimiento desordenado, caótico, que se denomina, a esto se denomina movimiento térmico. Es el movimiento térmico, que se va a diferenciar mucho al movimiento mecánico que hemos hecho en cinemática. En cinemática hemos hablado de movimiento mecánico. Acá reconocemos otro tipo de movimiento característico de la naturaleza, térmico. Los átomos, ya sean de los cuerpos sólidos, gaseosos o líquidos, no están quietos, se están moviendo al interiormente, oscilando, están vibrando, y dependiendo de su naturaleza, si son moléculas atómicas, diatómicas o poliatómicas, pueden tener solamente, o sea, pueden tener movimientos como si fueran dos resortitos solamente, están oscilando, vibrando, acoplados entre ellos, ¿no? Si son sustancias diatómicas, aparte de estar oscilando, pueden estar girando, ambos están girando, ¿no? Pueden estar girando en 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, etc. Todo este conjunto de movimientos se conoce como el movimiento térmico. ¿Okay? Y la diferencia con el movimiento mecánico, que siempre lo que pregunto en la parte conceptual, es que el movimiento mecánico se caracteriza por ser ordenado. El movimiento mecánico es esencialmente ordenado. El movimiento térmico es desordenado. Y cuando hablo de movimiento térmico, no nos referimos al movimiento de una sola partícula, sino al conjunto de partículas. Esa es la otra diferencia. El movimiento mecánico se refiere, aunque sea a una partícula o tres, pero en el movimiento térmico nos referimos a un conjunto de partículas. Por eso su naturaleza desordenada, caótica. ¿No? Cuando vemos, por ejemplo, acá en el salón, está compuesta de un conjunto de partículas. Esas partículas individualmente se están moviendo en línea recta, tocando con las paredes recién, pero en conjunto lo veo que es totalmente desordenado. A eso se refiere, al conjunto se le llama movimiento térmico. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, son estos dos postulados principales. Y uno tercero me está indicando que estas partículas pueden interactuar entre ellas, ¿no?, dependiendo de la naturaleza que corresponde. Pero en esencia son dos puntos de vista, por favor, relevantes acá. Para entender temperatura y calor, tengo que entender estos dos aspectos. Todo está hecho de átomos y moléculas, y esos átomos y moléculas no están quietos. Dependiendo, por ejemplo, si quiero decir, para el caso de los gases, fundamentalmente el movimiento térmico es de traslación. Básicamente traslacionar, las partículas están trasladando como un mosquitero acá. Si pudiéramos tener la posibilidad de tomar una lupa, pues no, súper poderosa, y ver a los átomos acá, vamos a ver que esto es un caos, ¿no? Ese es el movimiento térmico, ¿no? Es el caos.
los sólidos, ¿cómo serán en los sólidos? En los sólidos, como he dicho, están formados en estructuras, ¿no? Básicamente, si son cristalinas, estructuras bien regulares. Podemos imaginarnos en los sólidos, pues, si es un cubo, por ejemplo, como si estuvieran asociadas a resortes, ¿no? Y esos resortes nos están indicando que están vibrando, acoplados unos a otros. En los sólidos, esencialmente, es movimiento oscilatorio, vibratorio, están vibrando. El movimiento térmico en sólidos es esencialmente de vibración. Y de los líquidos es intermedio. O sea, puede haber traslación y puede haber vibración. Esos son los líquidos. Los líquidos siempre son los intermedios. ¿Ok? Listo. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a redefinir la temperatura. La temperatura, entonces, microscópicamente vamos a decir así, es el concepto más establecido ahora. La temperatura, que tenemos acá, a partir de la teoría cinética, a partir de la teoría cinético-molecular, la temperatura determina la energía cinética media del movimiento térmico. ¿No? Es decir, también se dice así, mide, puedo decir así, el grado de agitación molecular. La definición que ya tenemos que tener ahora. La temperatura solo nos va a dar información de qué modo es la agitación térmica, de alta energía o baja energía. Pues, si tengo, por ejemplo, acá un gas, pues el gas es el que mejor nos puede dar esta idea, ¿no? Si tengo un gas, cuando la temperatura es muy baja, entonces las partículas que la componen se están moviendo con velocidades pequeñas, ¿no? Velocidades pequeñas, caóticamente, pero se están con velocidad pequeña. Y cuando la temperatura es muy alta, lo caliento. El calentar implica suministrar la energía. Esa energía, ¿qué va a hacer a la energía cinética? Lo va a aumentar. Entonces, estos empiezan a tener altas velocidades, ¿no? ¿Correcto? Altas velocidades. Pues acá la energía cinética media es mayor que la energía cinética media de este sistema. La temperatura solo me va a dar esa información entonces. Cada vez que yo indique mayor temperatura, significa que la energía cinética media de las partículas que componen ese cuerpo, sea gaseoso, sólido, líquido, ha aumentado. Pero cuando hablamos, decimos, es energía cinética media. Desde esta perspectiva, la temperatura es un concepto estadístico. Es energía cinética media, incluso ni siquiera media, esa sumatoria, la media aritmética, no es una cuadrática media incluso. Es un concepto estadístico. O sea, yo no puedo hablar de temperatura de una partícula, de dos partículas. La temperatura se refiere a un conjunto de partículas del orden de un mol. ¿Un mol cuántas partículas tiene un mol? 0,1. A la 23 partículas. ¿Cuánto es 10 a la 23? En ese sentido, tiene importancia estos conceptos. Por eso no hay temperatura de un átomo, no hay temperatura de un electrón. La temperatura se refiere a un sistema, a un conjunto de partículas. Entonces, desde esa perspectiva, repito, el concepto es estadístico. Y como es estadístico, no quita, pues por acá, como en todas las cosas, que pueda haber una partícula tan lentísima y que haya otra partícula que sea tan rápida. Entonces, aquí es lo propio acá. Estamos diciendo que la energía cinética media aquí es mayor que esto. Pero no significa que todos tienen igual velocidad, pues es estadística. Algunos pueden tener una menor velocidad, otros extremadamente alta. Y justamente entender ese proceso es lo que nos permite explicar la
evaporación, ¿no? La evaporación, hay que tener en cuenta para entender ese proceso de por qué se evapora, ¿no? Hay que tener en cuenta este criterio estadístico. ¿Ok? Entonces, este será otro concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La temperatura nos está midiendo la energía cinética media del movimiento térmico del sólido, gas o líquido al cual corresponde. ¿Okay? Vamos a ver acá algún otro efecto de la temperatura. Vamos a ver un efecto de la temperatura, este tema de la hidratación, que no vamos de frente acá, por favor. Primero que tener en cuenta, además acá ya no voy a hacer esta parte, pero sí tenemos que reconocer cómo me ¿qué instrumento nos mide la temperatura? Los termómetros. Los termómetros pueden ser de diversas tecnologías. El termómetro más clásico que conocemos puede ser el termómetro que usa algún fluido. Es muy sensible a la temperatura y esencialmente se aprovecha de este termómetro de la dilatación, ¿no? Muchos sensores de temperatura aprovechan la dilatación. El mercurio es muy sensible a la temperatura y por lo tanto aumenta o disminuye su tamaño según el cambio de él. O sea, aprovechamos esa cualidad del mercurio para utilizar como un elemento fundamental del termómetro. Pero no todos los termómetros utilizan ese criterio, ¿no? Las termocuplas, por ejemplo, son termómetros que utilizan la electricidad. Son dos metales distintos, de cobre y constantán puede ser. Al unir dos metales y colocar alguna temperatura, se genera electricidad, ¿no? Es un fenómeno de las termocuplas. En base, más temperatura genera más electricidad, menos temperatura, menos electricidad. Entonces, aprovechamos de ese principio para poder hacer esta termocupla. Los termistores igual, ¿no? O sea, hay un conjunto de termómetros. Hay termómetros que se basan también en el color, como les indicaba anteriormente. En base al color puedo yo saber el grado de temperatura del cuerpo. O sea, temperatura y color están relacionados. Hay varios mecanismos, tecnologías para poder determinar entonces la temperatura. Solo nos recordamos un poco de este termómetro porque conceptualmente es importante. Todo termómetro, como todo instrumento, se calibra en base a ciertos patrones. Muchas calibraciones se hacen de manera convencional. El más simple que recordamos es el grado Celsius, porque en nuestro país, en nuestro uso cotidiano es el que más se está difundiendo, ¿verdad? Entonces, para definir este termómetro, usamos esencialmente dos puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? La temperatura primero de ebullición y el otro de ebullición. ¿Correcto? En condiciones normales. Pues cuando coloco agua que está a punto de fundirse, el mercurio pues alcanzará a este nivel. Y cuando alcanza ese nivel, Celsius le llamó cero. ¿Por qué le llamó cero? Es convencional, le gustó el cero probablemente y le puso cero. Repito, convencional, no nada. Fahrenheit, por ejemplo, no le puso cero. ¿Cuánto le puso Fahrenheit? 200. ¿Al punto de fusión? ¿Cuánto le puso? 32. No, Fahrenheit pone 32 grados. ¿Ok? ¿Por qué 32? Bueno, Celsius, por ejemplo, pues básicamente es de un lugar donde prevalecía el sistema decimal. Fahrenheit provenía de Inglaterra, donde prevalecía el sistema sexagesimal, porque hasta todo eso determina. Entonces, se comenta de que Celsius sabía pues, que la temperatura de fusión del hielo no era la más baja. Ha habido en Europa inviernos donde la temperatura era más baja. Por eso le puso 32, porque no era tan baja. Si no había temperaturas más bajas que esa,
a las que debemos ser. Un poco depende también de la experiencia de cada quien, ¿no? En cambio, Celsius le puso 0. Cuando se pone en contacto agua y el hielo a nivel del mar, el mercurio se dilata y alcanza este punto. A ese punto, ¿cuánto le llamó Celsius? 100 grados. ¿Se dan cuenta? De 0 a 100, ¿cuántas divisiones es? Espacio. Divisiones. Rayitas, ¿se vieron? 100 divisiones, ¿no? Entonces, por eso 100, porque son del sistema decimal. En cambio, Fahrenheit, ¿qué hizo? A este le llamó 32, a este le llamó ¿cuánto? 7,2. 212. 212. Fahrenheit. ¿Y cuánto hay de 32 a 212? 180. 180 no es del sistema decimal, sino del sistema sexagesimal. ¿No? Sexagesimal. ¿Ok? Entonces, en razón a eso ya puedo hacer mi correspondencia y allá todo lo que quiero. Esa parte de manejar las ecuaciones de las escalas de temperatura, eso debe estar claro, porque eso ya estamos manejado. ¿Ok? Lo más importante, lo más relevante y que conceptualmente tiene importancia en la escala fiscal, estas escalas de temperatura y otras más que se puedan crear, cada quien puede inventar su escala de temperatura tomando siempre puntos de referencia. ¿Okay? Puedo inventar cualquier termómetro de medida. Se basa en puntos que son convencionales. Yo puedo inventar mi escala de temperatura, ¿no? Voy a poner a este 0 1000 y acá le voy a poner 1432.1. ¿Por qué? Bueno, se me ocurrió simplemente. ¿Ok? Finalmente es algo así. ¿Ok? Puedo inventar mi escala y establecer la regla de correspondencia. Y para establecer reglas de correspondencia, mi escala KL y con la centígrada, solamente voy a hacer ¿qué cosa? Teorema de Tales. ¿Está claro? Teorema de Tales. O sea, esta proporción es a esta proporción como el todo es al todo. Teorema de Tales, por favor, matemática. De esa manera yo puedo establecer la relación entre cualquier escala de temperatura. Teorema de Tales.